El amor quiere ser amado. El amor quiere ser amado. El amor quiere ser amado. Es tu amor, Jesús, el que me atrae. Entrar en los misterios más profundos, al origen, al primer asombro, a lugares altos, indefinidos, desde donde emerge de tu voz la vida. Es tu amor, Jesús, el que me atrae hacia las raíces mismas de la tierra, desde donde se levanta el madero. Buenas tardes, amados del Señor. Como siempre les digo, bendecido viernes para todos. Bendecido cada día que nos da el Señor. Benditos sean los días que nos da el Señor. Por eso siempre decimos, bendecido viernes para todos. Hoy quiero sentir un poco más fuerte y experimentar un poco más lo que dice el logo de esta canción, ¿no? El amor quiere ser amado. Mis queridos hermanos, cuando tomamos conciencia de que el amor quiere ser amado, si realmente sentimos que ese amor está pidiendo de una manera permanente, ese amor nuestro, un amor tan grande y tan magnífico como el amor de Dios, sin embargo, Él está permanentemente con las manos levantadas y esperando que cada uno de nosotros venga hacia sus brazos y se fusione en un abrazo de amor, porque el amor necesita dar amor. El amor quiere ser amado, necesita ser amado. Y eso nos pasa a cada uno de nosotros. Necesitamos ser amados, experimentar el amor, porque el amor es vida. El amor es lo que nos moviliza, lo que nos llena, lo que llena cada vacío que hay en nuestro interior. Es por eso, mis amados del Señor, que hacemos este programa, porque sentimos que necesitamos ese amor que perdura para siempre, ese amor que no es pasajero, ese amor que es eterno, ese amor que es lo único que nos salva definitivamente. Si amamos, somos salvos. Si damos amor y si recibimos amor, somos absolutamente felices. Es por eso que hacemos este programa que llamamos Encuentro con el Amado. Y como siempre, les habla Yuli Zárate y estoy aquí con mis hermanos con quienes hacemos este programa, porque todos tenemos la necesidad de ser amados, de sentirnos amados y de dar amor. Pero también es necesario aprender a amar. Es por eso que nosotros queremos instruirnos también en el amor viernes a viernes. ¿Cómo estás, Raúl Wiki? Hola Juli, hola chicos, compañeros, equipo. Bien, muy bien, contento de estar aquí con todos ustedes compartiendo la palabra de Dios. Sí, siguiendo con este tema del Espíritu Santo que vamos a ver hoy, continuando. Bueno, me reintegro ahora una vez más, que no pude estar en el programa pasado, pero muy bien, muy feliz y muy contento. Sí. Y Emma, les presento a Emma también, una vez más. Hola Juli, ¿qué tal? Hola hermanos, buenas tardes. Y bueno, feliz de que, somos convocados por el Señor seguramente aquí para proclamar su palabra. Así que esperemos que tengamos una bendecida noche. Nosotros y todos los que nos escuchan y nos pueden ver. Seguro. Y Sergio Rufail, el hombre que hace posible
Todo lo el hombre imposible. que hace posible que podamos salir al aire. Es al Sí. revés. ¿Cómo estás, Sergio? El que hace lo que puede, que no es lo mismo. No, también feliz. Hola Raúl, Emma, Juli, feliz, contento, dichoso, bendecido por poder hablar de Dios a los hermanos, queriendo fortalecer ese encuentro con el amado, amar y ser amado, y bueno, deseando que arda nuestro corazón otra vez con lo que vamos a poder compartir y que arda el corazón de todos los hermanos que van a escuchar este programa. Amén. Es que todos, Sergio, en realidad todos necesitamos ser amados, queremos ser amados, y si el Señor ha puesto el que hagamos este programa, es realmente porque somos personas necesitadas de aprender a amar posiblemente, y un amor de verdad, un amor de eternidad. Él a través de este programa quiere instruirnos, quiere hablarnos, quiere darnos ese amor que quizás nos falta, quiere llenarnos con su presencia, y nosotros tenemos que dejar que esa presencia del amado nos inunde en esta tarde. Nos inunde en esta tarde porque vamos a tener la gracia nuevamente de tenerlo a Fray Ricky, Carmelita Descalzo, que la semana pasada estuvo con nosotros. En realidad tuvimos una serie de problemas técnicos. Es muy difícil el internet de Venezuela hasta acá y de acá. Hemos tenido varios cortes. Entonces tomamos la decisión, y él muy amablemente nos dijo que sí, aceptó, y él entonces nos entregó, nos envió una serie de videos para poder ir concluyendo con el tema que habíamos empezado la semana pasada, Pentecostés y ahora qué. Así es que vamos, hermanos, con encuentro con el amado. Antes de presentar al Padre Ricky, vamos a orar. Vamos a pedir ese Espíritu Santo que venga con fuerza en esta tarde. Estamos todavía con la dulzura, estamos todavía con todo esto que nos ha dejado Pentecostés, y que lo hemos celebrado de una manera tan distinta de otras veces, ¿no? No pudimos celebrarlo presencialmente, pero esta manera, aceptar la voluntad de Dios en este tiempo, es una gracia muy grande. Y yo creo que todas las personas estamos aceptando lo que Dios permite en este tiempo. Y bueno, por eso hacemos encuentro con el amado de una manera virtual. Lo tenemos al Padre Ricky de una manera también virtual a través de los videos que él nos ha enviado. Pero ahora vamos a pedir ese Espíritu Santo, ¿sí? Ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo, y haz morada en nuestros corazones. Ven a liberarnos, Señor, de todo aquello que nos complica, de todo aquello que nos confunde, de todo aquello que no nos permite esa libertad, esa expansión del Espíritu, para poder sentirnos libremente y para poder acoger ese amor grande que nuestro amado del alma quiere derramar sobre todos nosotros en esta tarde. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, 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 Espíritu Santo, ven. Ven a morar en cada uno de nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Ven a actuar a través nuestro, que seas tú y no nosotros los que estemos esta noche proclamando tu palabra. Ven a poner tu fuego, tu inteligencia, tu sabiduría, tu luz divina. Ven a cada uno de nosotros y permite que este programa llegue a cada uno de los corazones que tengan la oportunidad de verlo, y que sea de bendición para ellos y también para nosotros, como dijo Juli, que va a ser de aprendizaje para cada uno de nosotros y para cada uno de nuestros familiares. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo. Santo Espíritu de Dios, mora en mí.
mora en mí. Quiero ser lleno de tu luz. Mora en mí, mora en mí. Si quebrantas, Santo Espíritu, mi ser, al mundo nada tengo que temer. Mora en mí, mora en mí. Soy de ti, soy de ti. Ven, Espíritu Santo, a derramarte con fuego, con fuerza, Señor. Ven a hacer tu Pentecostés en este programa. Ven a que arda nuestro corazón de júbilo, Señor, por hablar de ti, por hablar contigo y por sentir la presencia del amado en nuestra vida. Ven, Señor, al corazón de cada uno de los que van a escuchar el programa, de cada uno de los que hacemos este programa. Y ven también y unge la tecnología mediante la cual nos estamos reuniendo. Amén. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven, tú que eres la fuente de vida, fuente de esperanza y de fortaleza, Señor. Ven a cada uno de nosotros, transforma el corazón de todos y cada uno de nuestros oyentes, Señor. Ven, Espíritu Santo, y abre nuestras mentes, nuestro entendimiento, Señor. Amén. Para que sigamos creciendo en tu nombre, Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Llénanos con tu presencia, Señor. Y te pedimos que cada corazón pueda estar abierto de par en par para que ese Espíritu Santo que se va a proclamar en esta tarde, ese Espíritu llene a cada hermano, a cada hermana que nos está escuchando. Que ese Espíritu Santo nos instruya, que ese Espíritu Santo haga su obra, que seamos dóciles para que podamos recibir todo lo que el Señor quiere darnos. Él quiere darnos cosas buenas y nosotros a veces ponemos trabas. Que esta vez no existan las trabas, sino que tengamos esa docilidad para recibir, para abrir nuestros brazos y recibir ese Espíritu Divino que ya vino en Pentecostés, que ya vino en muchas oportunidades a nuestras vidas, pero que cada vez que nos reunimos en el divino nombre de Jesús, Él derrama ese fuego sagrado de su Espíritu. Queremos arder en ese fuego divino. Y de esta manera, así con estas ansias, con este gozo de experimentar la presencia viva del Espíritu Santo, bueno, presentamos al Padre Ricky, quien nos va a hablar, va a hacer meditaciones sobre el Espíritu Santo. Así es que adelante, Padre. Hermanos, tenemos la oportunidad de compartir una vez más la palabra del Señor en este domingo tan hermoso, el día de Pentecostés, en que celebramos el nacimiento de la iglesia, la venida del Espíritu Santo. Espero que se me escuche bien y espero que se vea bien. Vamos a encomendarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, queremos humildemente una vez más darte gracias por la oportunidad de disponer de estos medios para compartir tu palabra, para compartir con alegría siempre lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón. Y lo ponemos en tus manos una vez más con la gracia de tu Espíritu Santo. Que sea Él el que dirija nuestra mente y nuestro corazón en esta oportunidad y siempre. Y podamos junto con tu palabra profundizar en esa amistad que queremos contigo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Guía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para poder gustar el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, entonces hoy, en la misa del día, leímos el Evangelio según San Juan, capítulo 20, el final del Evangelio, de los versículos 19 al 23. Dice así: al anochecer del día de la resurrección,
estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los judíos, por miedo, donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Este fue el evangelio que compartimos en la Eucaristía del día de hoy, el día de Pentecostés. Y sabemos pues que la fiesta de Pentecostés, esta celebración, viene de la tradición judía. Los judíos ya celebraban Pentecostés, pero no con el sentido cristiano, obviamente. La fiesta de Pentecostés para los judíos era la fiesta de la alianza, cuando celebraban entonces que Moisés había recibido las tablas de la ley allá en el monte Sinaí. Y se celebraban entonces, luego de la Pascua judía, una semana de semanas, es decir, 50 días después de la Pascua. Se celebraba entonces la fiesta de Pentecostés y Jesús también participó de esta fiesta como buen judío. Para nosotros entonces, a partir de la noción, la entrega del Espíritu Santo a la Iglesia, entendemos ahora que la fiesta de Pentecostés es la fiesta de la nueva ley, la ley del amor dada por el Espíritu Santo. Es por eso entonces que esta fiesta hoy la recibimos nosotros también como Iglesia, como cuerpo de Cristo, donde Cristo es nuestra cabeza. Entonces es la fiesta pues de la liberación total de la muerte y donde recibimos la ley del amor. Ahora, junto a la primera lectura y la segunda lectura, hemos tenido por largo tiempo, y espero que sea así, por lo menos en la gran mayoría de los casos de las personas, hemos tenido la oportunidad de reflexionar sobre los dones del Espíritu Santo. Los dones de paciencia. Wow, esa es la paciencia que yo también necesito como don del Espíritu Santo. Pues recibimos entonces los dones de fortaleza, de entendimiento, consejo, piedad, temor de Dios, ciencia y sabiduría. Esos dones ampliamente también descritos en la Sagrada Escritura, como les dije en la primera y en la segunda lectura, y también apoyados en la doctrina del Catecismo de la Iglesia Católica, son de amplio conocimiento nuestro. Y en esta oportunidad he querido detenerme en una realidad que los discípulos vivían en ese momento cuando recibieron al Espíritu Santo, cuando vieron a Jesús y se sorprendieron. Dice la lectura que acabamos de leer: estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos. De ahí me quiero detener y basar entonces esta reflexión, esta meditación de Pentecostés. Porque bien es importante saber cómo actúa el Espíritu Santo en medio de nosotros. Conocemos la doctrina que es sumamente importante y rica para nuestra fe. Como dije anteriormente, conocemos los dones del Espíritu Santo, conocemos los frutos del Espíritu Santo gracias también a la Sagrada Escritura. Pero muy poco conocemos de nosotros y de este sentimiento, del miedo específicamente, que los discípulos tenían cuando Jesús se les hizo presente. Si no conocemos cuáles son nuestros afectos cuando pedimos la gracia del Espíritu Santo, poco podemos entonces aprovechar en el camino. Y como buenos carmelitas, hijos de Teresa de Jesús, pues todo conocimiento propio, todo conocimiento personal es siempre muy importante en el camino de la espiritualidad, en el camino del encuentro con el Señor. Bien, entonces vamos a detenernos en esto, lo que es el miedo, para saber dónde va a actuar el Espíritu Santo o dónde queremos y dónde le pedimos al Señor con sus dones, al Espíritu Santo, para que actúe en nuestra propia vida. ¿A qué llamamos miedo? Entendemos que hay un miedo natural y necesario como conservación de la vida. Es decir, tenemos miedo a enfermarnos, tenemos miedo a un animal que nos pueda hacer daño o a alguna persona o a alguna situación. Ese miedo es justo y es necesario también porque nos ayuda a conservar la vida.
es un miedo que promueve la vida, ya que nos alerta ante el peligro y no nos ponemos en ocasión de peligro, en ocasión de muerte, y ese miedo es sumamente natural y es necesario también. Hay personas que son sumamente temerarias y bueno, que les vaya bien, pero indudablemente hay que pensar en la conservación de la vida. Ese miedo natural y necesario de conservación de la vida no es el miedo al cual se refiere el evangelista hoy, ni es el miedo el que voy a tocar. Entonces, primeramente tengamos en cuenta en nuestro conocimiento personal y donde necesitamos que actúe el Espíritu Santo la base del miedo. Es decir, no todo miedo, tengámoslo en cuenta, no todo miedo es negativo. Señor, quítame, Señor, líbrame de este miedo que tengo. ¿De qué miedo? Es decir, el miedo que nos conserva la vida es el necesario y es el que tenemos entonces que cuidar también por la salud, por alguna agresión, por algo que amenace la vida. Ese miedo natural promueve la vida. Bien, creo que estamos claros hasta aquí. Es algunas veces difícil hablar a una cámara porque uno no ve rostros ni nada como para confirmar que todo esté bien. Pero bueno, imaginémonos entonces que todo va bien. Ese miedo natural no es el que se refiere entonces la Sagrada Escritura, no es el que se refiere San Juan en este momento. ¿A qué miedo entonces se refiere el evangelista? Ese sentimiento que los judíos provocaban entonces en los discípulos. Indudablemente que hay un primer miedo de conservación de la vida. Los discípulos se encontraban entonces reunidos porque tenían confianza los unos con los otros, se conservaban como grupo, como comunidad, como familia, se conservaban juntos la vida, se cuidaban los unos de los otros por la amenaza cierta que estaba fuera de esa comunidad con los judíos que amenazaban su vida. Ese miedo es natural, claro que sí. Si yo estoy siendo perseguido, por supuesto que entonces me recluyo, me guardo, me escondo para conservar la vida si sé que no tengo fuerzas para enfrentar esa situación. Como les digo, ese entonces no es el sentimiento, no es el miedo que se refiere Juan. Ahora, hacer énfasis en este miedo, como les dije al principio, nos ayuda a nosotros para saber cómo actúan cada uno de los dones en mis miedos. He de identificar mis miedos para poder entonces ponerlos en manos del Señor. Porque de nada vale decir, tengo miedo, Señor, te pido tu asistencia. Él lo va a hacer indudablemente, pero si no soy consciente de mí mismo y mis propios miedos, no sabré ni agradecer ni aprovechar tampoco los dones del Señor. Bien, teniendo esto en cuenta, ¿a qué podemos llamar miedo? Pues entonces el miedo podremos darle el nombre también de la mediocridad. Uy, madre mía, qué nombre tan difícil y qué nombre tan complejo. Los discípulos estaban ahí, temerosos, como les digo, por conservar su vida, pero también con la gracia del Espíritu Santo salieron adelante. ¿Y cómo la mediocridad actúa en medio de esta realidad? Pues bueno, la mediocridad actúa es que muchas veces la grandeza está delante de nuestros ojos y no la queremos ver. No la queremos ver. Una persona mediocre es por ejemplo, aquella que sencillamente dice, todo lo que acontece, todo lo que hay dentro de mí es culpa de afuera. Es culpa de afuera. Y el mediocre también hacia adentro dice, yo siempre tengo la razón. ¿Qué me refiero con esto? Pues bueno, el Espíritu de Dios actúa de la siguiente manera. Yo descubro mi mediocridad cuando entonces le echo la culpa a todo lo que hay fuera de mí por lo que yo estoy hoy viviendo. La situación que está afuera no me permite entonces a mí ser feliz. Todo lo político, lo económico, que ciertamente influye, pero que no toma decisiones en nosotros, hacemos que nosotros nos durmamos también en la mediocridad. Entonces tenemos miedo a salir adelante. Tenemos miedo a asumir la propia responsabilidad de la vida y echar adelante. Porque entonces estamos acostumbrados y muy cómodos echando la culpa a agentes externos. A agentes externos. Entonces, ojo, ahí necesitamos que actúe el Espíritu Santo, librándonos del miedo. ¿Cómo nos libra el Espíritu Santo del miedo? Con el don de la ciencia. La ciencia nos ayuda a discernir el bien y el mal. ¿Qué mal está realmente dentro de mí y que he de entregarle al Señor para que esa realidad se transforme con mi propia voluntad? Es importante, hermanos, tener en cuenta de cómo algunas veces nos sentimos sumamente cómodos en lo mediocre
y no nos damos cuenta. Otra cara de la mediocridad es decir que yo siempre tengo la razón. Como todo ha sido así, así fue educado, siempre ha sido así, no va a cambiar absolutamente nada de esto, pues entonces pareciera que el Espíritu Santo, ¿de dónde va a actuar? Es muy delicado ciertamente pensar que hemos estado por mucho tiempo sumergidos en la mediocridad, de tal manera que nos hacemos hipócritas también, cuando constantemente entonces estamos echando culpas a otras personas, a otras realidades, o cuando hay personas y realidades que nos ayudan a entrar en la razón y no las queremos aceptar, Hay una expresión que dice así: la queja manifiesta la hipocresía porque no me compromete. Lo pongo con un ejemplo sencillo. En estos días que bajé a Barquisimeto, fui a comprar agua de beber, y entonces al local donde llegué para recargar los botellones, el dueño del local estaba muy molesto, porque llegó diciendo, pero bueno, ustedes saben que al lado de la panadería, en la panadería al lado, entonces resulta que el panadero no le vendió a un viejito que también es vecino de la comunidad y que es ciego, no le vendió lo que quería comprar, que es un señor muy pobre, que es un señor muy viejito, porque la tarjeta no le pasaba y no le dio nada, y el viejito entonces estaba muriéndose de hambre, que una cantidad de cosas, y él manifestando su queja, su indignación y todo su malestar, porque el viejito entonces no pudo recibir la comida. Y entonces yo le digo a este señor, ¿y usted qué está haciendo ahorita por este viejito, que es el más indefenso? No, ¿y qué va a poder hacer uno? Que Yo le dije, bueno, humildemente, ahí en el carro tengo una pequeña donación que le puedo dar a esta persona. Y le fui hasta la camioneta, le agarré la donación, los litros de leche, y se lo di al señor del agua. Y esto, por favor, le dije, esto se lo da al viejito, como usted lo conoce y es vecino de la comunidad, usted se lo da, por favor. Porque ahí entra la indignación ante la queja. Es decir, hay veces en que nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos y no somos proactivos. Yo no voy a ir, habrá gente que lo hace, pero yo no voy a ir donde el señor de la panadería y decirle que eres un desgraciado porque no le vendiste al viejito necesitado aquello que necesitaba. Yo no lo voy a hacer, yo no lo conozco y no es necesario tampoco que lo conozca. Hay gente que sí lo hará. Pero ante la queja, algunas veces nos refugiamos solamente en la queja. Eso es ser mediocre. Eso es ser mediocre. Si yo solamente creyendo que con la queja voy a transformar las realidades. Eso es ser hipócrita. Porque precisamente creo yo que tengo la justicia, tengo yo la manera de pensar y de razonar, pero no actúo. No actúo, me refugio en mi malestar, aunque lo vocifere por todas partes, y no actúo. Y entonces le digo yo a este señor, bueno, mira, aquí está, dele estas 3 leches, por favor, a este señor, porque las necesita. Y ante la queja, pues, actuemos. A esto me refiero yo cuando entonces me da miedo hacer algo más y me refugio en la queja. Y algunas veces nos refugiamos también diciendo, pero ¿qué van a decir de mí? ¿Qué importa? Tú lo haces en nombre del Señor. Entonces nos sentimos muchas veces cómodos en la mediocridad y no nos damos cuenta. La otra moneda de la mediocridad es creer entonces que yo siempre tengo la razón. Creer que yo siempre tengo la razón. Ahí entonces nosotros empezamos a entender y nos refugiamos en que siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Esto no va a cambiar. Y entonces yo soy dueño de la verdad. Es más, la mediocridad adentro se manifiesta cuando más bien me hago adicto a tener siempre la razón y no devoto a la razón. Me explico nuevamente. Debemos ser devotos a la razón. ¿Qué significa eso? La razón es un conjunto de ideas que de alguna u otra manera nos ayudan a vivir mejor cuando tiene buena intención la razón. Pero cuando yo siempre tengo y quiero tener la razón, me hago adicto a la razón.
Por lo tanto, me esclavizo de mi manera de pensar, de mi manera de razonar. Y todo aquel que piense distinto, todo aquel entonces que sencillamente está en diferencia conmigo, no tiene la razón. Me hago adicto a mis propios pensamientos, a mi propia razón. De ahí viene esa frase entonces. Hemos de ser devotos de la razón compartida, la razón comunicada, la razón que nos ayuda a entrar en familia o en comunidad. Algunas veces esa razón requiere tiempo. Esa razón, ahora que nosotros estamos reflexionando sobre el Espíritu Santo, necesita el don del entendimiento. Entender las verdades de Dios significa también entender mi propia verdad como discípulo del Señor. Eso requiere tiempo, requiere perseverancia, requiere también profundizar en la palabra del Señor. Entonces, no nos hagamos esclavos de la razón adictamente, hagámonos devotos de esos planteamientos, de esos razonamientos que nos ayudan a ser proactivos, a vivir verdaderamente la vida, no a sumergirnos en ello. Hay otra actitud que pudiéramos entonces llamar miedo a actuar, muy parecida a la que nosotros estamos hablando respecto a la mediocridad, y nos refugiamos en la frase y en la pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el país? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar? Y nos vamos preguntando, ¿qué va a pasar? Va a pasar. Es decir, yo soy, ante esa pregunta, un agente pasivo. ¿Qué va a pasar? Y no soy yo aquel protagonista de lo que tiene que pasar. Ahí necesito entonces, ciertamente, el temor de Dios para que refresque mi esperanza. Y la esperanza es aquella entonces que me va a permitir a mí ver la realidad, no solamente esperar de brazos cruzados, sino precisamente activar la esperanza que hay en mí para poder transformar las realidades. Ya la pregunta entonces, cuando se activa el temor del Señor, el temor de Dios, la pregunta de qué va a pasar, pasa a ser entonces, ¿qué quiero que acontezca? Y yo entonces trabajo por ello. Yo me comprometo a ello. ¿Qué va a pasar con este país? Este país, como dirían las abuelas, se lo llevó quien lo trajo, o qué sé yo, qué cantidad de otros comentarios se hacen ahí, totalmente irresponsables. Nos hacemos esa pregunta. Pero cuando confiamos en el Espíritu Santo, Él nos va a decir entonces concretamente cómo actuar y no esperar que las cosas pasen. Hoy, celebrando Pentecostés, culmina el tiempo de Pascua. Pasó el tiempo pascual, pero no pasa solamente porque tenga eso una fijación en el calendario litúrgico, porque esté fijado en el calendario litúrgico, sino porque entonces, ¿cómo pasa la Pascua? La Pascua la celebramos siempre, en cada Eucaristía. El paso del Señor. Entonces, ¿qué va a pasar? No ser agentes pasivos de lo que entonces va a acontecer como meros, no sé cómo decirlo. Ustedes me entienden. Entonces, el don del temor de Dios que activa la esperanza nos va a ayudar entonces a ser agentes realmente de cambios. ¿Qué va a pasar? Pregunto, con el ejemplo anterior, ¿qué va a pasar entonces con ese viejito que no pudo comprar la comida y que es tan pobre? Pues va a pasar lo que tú eres capaz de ayudarle. Porque entonces, nuevamente, decimos lo de la mediocridad, este país o esta realidad, que no sé qué cosa, y nos refugiamos en eso. ¿Qué va a pasar entonces con ese viejito? Va a pasar lo que tú permitas que pase. Es cierto, quizás yo no tenga la oportunidad de volverlo a ver o de animarlo, qué sé yo qué. Pero lo que está en mis manos sí va a pasar. Sí va a pasar lo que tenga en mis manos. Por lo tanto, si yo tengo la oportunidad de ayudarlo, lo ayudo. Ya basta de quejas. Transformar toda esa energía de quejas, que muchas veces son estériles, transformarla en realidad concreta, en una realidad concreta. Pero eso no soluciona los problemas. ¿Acaso estamos llamados a solucionar los problemas? Sí, desde lo que puedo yo alcanzar. ¿Y cuánto no será entonces darle a esa persona lo que sencillamente pueda yo en ese momento? Y así, como el mal se va multiplicando,
porque entonces este otro señor escuchó la queja y entonces todo el mundo empieza a hablar mal del panadero, descuidamos al más desprotegido. Sí, porque el señor lo hizo mal. ¡Epa, atención! Ubiquémonos. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Cuidemos a los más inocentes, a los más vulnerables. Cuidémonos a ellos. Entonces, a partir de ahí, entendemos que el don de entendimiento nos ayuda, y el de temor de Dios, sobre todo, nos ayuda entonces a descubrir estas realidades y poder actuar. Otra realidad que podemos llamar miedo y que amenaza ciertamente nuestra existencia, nuestra manera de vivir, es entonces el conformismo. El conformismo, pues sencillamente cruzarse de brazos, esperar que todo llegue, muy parecido entonces el que va a pasar, pero no, el conformismo es una determinación a no hacer nada. Pudiéramos hablar también de la resignación. La resignación para nada es cristiana. La conformidad es distinto. Conformismo a conformidad son cosas distintas. La conformidad respecto a la doctrina o según la doctrina de San Juan de la Cruz es hacerme forma con todo lo que yo vivo, en mis alegrías, en mis penas, lo que padezco, lo que comparto, todo ello lo conformo con la vida de Cristo. Es decir, o como dice también la Santa Madre Teresa de Jesús, si estás triste, mira a Jesús en el huerto de Getsemaní y confórmate, es decir, hazte una forma con los sentimientos de Jesús. Esa es la conformidad. Ahora entiendo, descubriendo en la humanidad de Jesús, comprendo también yo la divinidad a la cual estoy llamado y ya vive en mí por la gracia del bautismo, por el sacramento del bautismo, porque en mí habita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En ti, bautizado, habita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Conocer la vida del Señor, conocer la vida del Señor y conformarme, es decir, ver mi vida con la del Señor, como la del Señor, me ayuda también a entrar en esa dinámica y a comprender y a profundizar en esa dinámica de amistad con el Señor. Entonces, la actitud que nos esclaviza es la del conformismo. Es decir, si esto tenía que pasar, es porque así pasa. Y algunas veces hacemos una muy mala y pésima interpretación de que todo lo que pasa es porque Dios así lo ha querido. ¿Cuántas veces nos hemos refugiado entonces en esa frase? Todo lo que pasa entonces es porque Dios así lo ha permitido. Eso sería como materia para otra reflexión. Pero eso es una muy mala interpretación de lo que es entonces la acción de Dios en medio de la comunidad. No todo lo que pasa es porque Dios lo quiere. No todo lo que pasa es porque Dios así lo quiere. Lo que Dios sí quiere es nuestra disponibilidad para transformar todo aquello que pasa. Eso sí lo necesita el Señor. Eso sí lo necesita el Señor. Y para ello entonces tenemos el consejo. El consejo, ese don del Espíritu Santo, que nos ayuda entonces a escuchar esas voces distintas, algunas veces distantes, por las cuestiones espaciales, pero unas voces que distintas a las nuestras y que nos permiten avanzar en el camino. El conformismo es aquella negación del desarrollo, es aquella negación incluso de la esperanza. Algunas veces a mí como sacerdote me cuesta hablar de la esperanza. Pareciera que no tiene sentido. Y sin embargo estoy llamado profundamente a hablar de la esperanza, aunque algunas veces no la viva. ¿Por qué? Porque entonces no estoy disponiendo yo lo que yo entiendo de estos dones y los comunico, no. Sencillamente dispongo mi mente, mi corazón, mi voz y estos medios cuando se puede para que el Señor comunique su palabra. Bueno, como no tengo internet, pues bueno, entonces sencillamente pues ya veremos cómo se hace. No sé si a algunos de ustedes les ha llegado un video, me llegó un video muy interesante, muy bonito, muy sencillo, donde hay un chico que va a un estadio, va a un triángulo a un diamante de béisbol. Seguramente a algunos les ha llegado. Y está vacío todo. Va con su bate y va con su pelota. Y dice, soy el mejor bateador del mundo. Lanza la pelota y cuando va a batear falla. Recoge la pelota y dice, strike 1. Lanza otra vez la pelota y vuelve a gritar, soy el mejor bateador del mundo. Agarra la pelota, la lanza
y cuando la va a batear, falla nuevamente. Y dice, la recoge y dice, strike 2. Bueno, cuando entonces viene en la tercera oportunidad, vuelve a gritar y con más pulmón todavía, soy el mejor bateador del mundo. Lanza la pelota y cuando la va a batear, vuelve a fallar. Se le cae la pelota, la recoge y dice, strike 3. Por supuesto, estoy ponchado, estoy fuera. Y se queda viendo la pelota y empieza a gritar, soy el mejor pitcher del mundo. Wow, 3 strikes. Soy el mejor pitcher del mundo. No se conformó sencillamente con que en el primer momento no lo pudo hacer. Los discípulos, nos lo dice la segunda lectura, cuando entonces vino el día de Pentecostés, empezaron a hablar. Esta segunda lectura es un compendio de lo que aconteció en mucho tiempo gracias a la acción del Espíritu Santo en la comunidad cristiana. Es un compendio, es decir, en pocas letras, en pocas palabras, se nos dijo una gran cantidad de cosas que aconteció en mucho tiempo. Ciertamente en el primer momento de la evangelización, y lo vemos también en los Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo no era escuchado, eso no amainó sus ganas, su necesidad incluso de comunicar la buena nueva, de haberse encontrado con el resucitado. Cuando nos encontramos con el resucitado y gracias a la fuerza de su espíritu, salimos de nosotros mismos. No nos conformamos en el sentido negativo, no nos resignamos a la realidad. Estamos entonces sumergidos en esa gracia del Espíritu Santo, en ese don, para poder salir de ese conformismo agobiante, degradante, que no nos permite desarrollarnos como personas. Entonces, tus dedos tocan mi mente, carician mi alma, tranquilizas y calmas mi vida agitada. Tu presencia me acoge, ya no me voy, es tuyo este momento, estoy naciendo, te adoraré, Espíritu Santo, fuego suave abrasador, dulce huésped de mi alma. La verdad que me parece sumamente interesante lo que el Padre, cómo el Padre está presentando Pentecostés en la vida del hombre, ¿no? Quizás un Pentecostés que es muy sencillo, pero en la manera como él lo está diciendo, a mí me recuerda mucho, claro, Pentecostés es la venida del Espíritu Santo que todo lo cambia, que todo lo transforma. Y la sanación, y creo que tiene que ver mucho con la sanación interior, porque el Espíritu Santo es el que obra en Pentecostés. Y al obrar en Pentecostés, o al obrar el Espíritu Santo en cualquier instancia, cambia la condición interior del hombre, cambia el corazón del hombre, sus pensamientos, sus sentimientos. Y es por eso que yo hago referencia a la sanación interior. ¿Por qué? Porque hace poquito nosotros estuvimos dando lo que era sanación interior o sanación de los recuerdos. Y allí se habló también de la queja. Y ahí desarrollamos la queja de una manera diferente. Y acá el Padre nos dice que la queja, cosa que me parece que es así porque son ejemplos que uno los ve en la realidad casi de manera continua. Personas que se quejan del mundo, se quejan de la vida, se quejan de la familia, se quejan de las amistades, se quejan de todo y de muchas situaciones que sí, que verdad, es posiblemente que sean para quejarnos. Pero una cosa es la queja y quedarnos con los brazos cruzados, y otra cosa es la queja y empezar a trabajar para que después no tengamos que quejarnos por determinadas situaciones que pasan de manera permanente en la vida.
me gustó eso que dijo el padre, porque sí, eso uno lo ve permanentemente. Gente que se queja pero que no hace nada para resolver el problema de la queja, que no hace absolutamente nada. Y para eso necesitamos el entendimiento, necesitamos la luz del Espíritu en nuestras vidas para poder comprender que la queja nos daña, que la queja nos deja en el mismo lugar donde estábamos y no podemos salir de ese espacio, de ese límite. La queja nos limita, la queja no nos permite crecer, porque si vivimos solamente de la queja y no hacemos absolutamente nada para resolverla, no crecemos y vamos a estar siempre en ese límite que nos ponemos nosotros mismos a nuestra vida, una vida llena de queja que no nos hace felices. Mientras estabas hablando, recordaba la parábola o la enseñanza de Jesús que decía que estamos llamados a ser sal de la tierra o luz del mundo, ¿no? No se prende una lámpara para ponerla en el suelo, sino en el techo para que ilumine todo. Y en definitiva, creo que nos termina diciendo es que estamos llamados a ser protagonistas en esta vida. Y la queja nos pone como espectadores, porque es más fácil quejarse analizando la realidad que intentar transformarla. Y me pareció, a lo que decís vos, Julie, le sumo, que también el padre le pone cierto grado de raciocinio al protagonismo, porque no es que todos vamos a salir a hacer obras grandilocuentes o increíbles. Quizás algunos estén llamados como fueron los santos, pero hay otras obras de santidad que son obras desconocidas, obras pequeñas, formas de cambiar la realidad que está a nuestro alcance, ¿no? Como fue el caso de que él contó de dejarle la leche a ese pobre señor que no tenía. Entonces, yo creo también que es la parálisis de la queja. Nos deja del lado del espectador. Parece que no vivimos la vida. Parece que no vivimos la misión a la cual estamos llamados, ¿no? Podemos decir, qué problemón esto de tal o cual cosa, y quizás a alguien le podemos facilitar atenuarle ese problema. Quizás a veces no con grandes sacrificios, quizás a veces no con grandes esfuerzos, pero sí con una palabra oportuna, una entrega, algo que está a nuestro alcance, porque estoy convencido que lo que Dios nos pide siempre está a nuestro alcance. Siempre está a nuestro alcance. Así que, y siempre está a nuestro alcance porque es el mismo quien resuelve las situaciones, pero va a depender de la apertura de cada uno, de que cada uno quiera ser protagonista de una buena acción, protagonista de algo nuevo que empiece en la vida de otra persona, ¿no? Es decir, como mostrarle un camino diferente. El Señor no nos quiere a nosotros ni débiles, ni humillados, ni sometidos, ni siempre en un mismo lugar, sino que nos quiere, pues, Él no nos quiere que, Él nos da alas no de palomas, sino que nos da alas de águila para poder volar alto, ¿no? O sea, y acá no se trata de la vanidad, ni del orgullo, ni de la soberbia. Se trata de volar alto en el amor, en la caridad, en la santidad, pero indudablemente con la intervención absoluta del Espíritu Santo y nuestra propia apertura. Ahí vamos a poder ser protagonistas y todo lo demás. ¿Sí, Raúl? Me pareció muy interesante la charla del Padre, es decir, que cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, recibimos juntamente con Él los dones del Espíritu y que debemos aplicarlo a nuestra vida diaria, debemos, como dice el Padre, activar esos dones en distintas circunstancias, en distintas situaciones. Y él hablaba en un comienzo del miedo, es decir, allí tenemos que cómo aplicamos o cómo actuamos, cómo usamos esos dones ante esta situación, ante el miedo. Y bueno, yo recordaba en la palabra de Dios, en el Evangelio, que cuando Pablo oraba, bueno, luego de la conversión, los fariseos lo buscaban para matar, ¿sí? Y entonces, bueno, él
aplicó su don del espíritu, de la sabiduría, el don de ciencia, es decir, no se quedó allí, sino tuvo que salir, huyó. Es decir, cuenta la palabra de Dios que fue bajado en un cesto de canasta, y él fue hacia su ciudad natal, hacia Tarso. Bueno, allí estuvo más de 10 años hasta que Bernabé lo llamó para comenzar a evangelizar. Pero quería decir que lo mismo que el don del entendimiento, es decir, tratar en distintas situaciones de la vida, como él habla, las situaciones externas, debemos activar esos dones, aplicarlo y actuar, ¿sí? No quedarse callado, pero actuar de una manera correcta, ubicada, bien. Por eso me pareció muy sensato que nosotros debemos aplicar y activar esos dones que hemos recibido. Por eso está bien, como decía Juli, tenemos que tener la disponibilidad y la apertura, es decir, para poder actuar, como son esos dones del temor de Dios, el entendimiento, sabiduría. Me pareció muy interesante. Sí, vos sabés, Raúl, que cuando vos decís activar los dones, es una realidad, porque el Señor nos ha llenado de gracias, nos llena de dones, nos llena de carisma, nos llena y nos da las herramientas necesarias y las situaciones también para poder desarrollar todo eso, ¿no? Cuando vos decís activar, a mí se me viene a la mente un científico, una persona que hace algo, que crea un invento, supongamos, y no lo activa, no lo pone en marcha. Creó, mira su obra, le gusta lo que hizo, pero se queda con los brazos vacíos, se queda con los brazos bajos, no lo activa, no lo pone en marcha, no lo hace trabajar, no lo hace producir. Y entonces, ¿de qué sirve que tenga tal belleza, que tenga tal riqueza que le ha sido dada gratuitamente, si no lo va a poner a disposición del hermano, a disposición del prójimo, si no lo va a activar para su crecimiento personal y también en bien y en favor de tantos hermanos, de todos los hermanos, de toda una comunidad, de toda una fraternidad, de todo aquel que esté cerca nuestro. Sí, yo me quedo de la charla anterior, del programa anterior, cuando habló de los dones y estaba la participación de los otros sacerdotes, y me quedó en resumen 3 cosas importantes de los dones, que decía, una, que hay que aceptarlo, pedirle la sabiduría de Dios para entender cuáles son esos dones, practicarlo, es decir, compartirlo con el hermano, y fortalecerlo día a día a través de la oración. Estas 3 cositas me quedó de la charla anterior. Aceptarlo, practicarlo y fortalecerlo. Sí, buenísimo, tenés muy buena memoria. Vos sabés que cuando él nos hablaba del miedo, porque en el principio de la charla también está lo del miedo, con respecto a todas estas cosas que nos quiere dar el Señor, ustedes saben de que Él no nos da absolutamente nada a lo que nosotros no estemos dispuestos a recibir. Y muchas veces el miedo, ese miedo a lo desconocido, o ese miedo al compromiso, a ese miedo, ¿qué voy a hacer yo con lo que me dé? ¿De qué forma y de qué manera lo voy a trabajar? No me siento capaz, siento que no voy a poder, no me siento capaz. Ese miedo interno que tenemos muchas personas son las que no nos permiten recibir las gracias de Dios, porque no nos permiten aceptar. Muchas veces no nos permiten aceptarlas porque nos creemos indignos de recibir esas gracias. Y otras veces por temor a que si Dios me da a mí una gracia, yo tengo el compromiso de crecer en esa gracia, de crecer en ese don y de ponerlo a disposición de los demás. Y también ese es un temor válido, por lo cual muchas veces no, como que le cerramos el corazón a Dios para recibir esas gracias si no las recibimos por ese motivo. Claro, debemos desterrar ese mito, ese error de decir que
solo Dios va a dar dones a personas especiales, o qué sé yo, a aquellas personas que son sacerdotes, predicadores. Y no, Dios nos regala, nos da el don, esa gracia a todos quienes, como decía el padre Enrique, a todo aquel que se los pide, ¿no? Sí. Mientras yo los escuchaba a ustedes y lo escuchaba al padre Ricky, me acordé de mi hijo cuando terminó el secundario, no sabía qué carrera elegir. No sé si me escuchan bien ahí. Sí, sí, te escucho. Entonces recurrí a un psicólogo que me recomendaron para que hiciera una orientación vocacional. Bueno, hizo esa orientación vocacional. El primero estaba que iba a hacer ingeniería, después ciencias políticas, después psicólogo. Bueno, la verdad que eran muy variadas las carreras y, bueno, digo, ¿por qué no hacemos una orientación vocacional con alguna persona que nos recomienden como para que te den una idea qué podés vocacional con este psicólogo? Y cuando fui a la última entrevista, digamos que él ya había terminado, yo iba muy ansiosa esperando a ver lo que me iba a decir. No, tu hijo es apto para esta carrera o aquella. Me encontré con que me dijo, mira, ya lo he hablado con Raúl se llama mi hijo, igual que el padre, y dice, ya lo he hablado con él, y la verdad que él es un diamante en bruto. Puede elegir la carrera que quiera, la que le gusta, se tiene que decidir. Pero es un diamante en bruto. ¿Pero qué quiere decir esto? Un diamante, si yo lo tengo guardado en el cajón, no sirve de nada. Él todo lo que sabe, toda la experiencia que tiene que salir al mundo, a brillar. Y bueno, de la charla que ustedes decían, la verdad que me quedó eso, y es verdad, o sea, todo lo que nosotros tenemos, el don o la gracia que nos comparte el Espíritu Santo, lo tenemos que compartir en la vida cotidiana, en el trabajo, en la familia y con todas las personas que necesitan de nosotros, ¿no? Como involucrarnos, como decía el padre Rick recién, transformar toda esa energía en una realidad concreta. O sea, tratar de ser nosotros activos en todo lo que hacemos, en la vida diaria, ¿no? En lo que podamos. Eso Sí. me quedó para Y tiene compartirles. Y tiene mucho que ver también con el deseo que tenga cada uno de recibir. Porque a veces también yo creo que tiene que ver, a veces también, aparte de la queja de la cual ya hablamos, la indiferencia. Y eso es lo peor de todo. Porque el que se queja por algo, pero el indiferente directamente ni se queja porque no le importa nada. Entonces tampoco le puede llegar a importar la grandeza y el poder que Dios va a poner en sus manos, porque no le importa, no le interesa, no lo siente. Y ahí yo creo que nos encontramos con un muro mucho más grande y más fuerte que la queja. Porque la queja se puede revertir. Ahora la indiferencia es bastante difícil. Hay gente que no cree en nada, gente que no espera en nada, gente que no le importa nada, no le importa ni de su propia persona, ni le importa el hermano, el prójimo, porque si no le importa su propia persona. Y entonces ahí tenemos, cuando tenemos un corazón tan indiferente, que no es ni frío ni caliente. A esos yo los vomitaré de mi boca, dice el Señor. Es lo peor de todo porque no quiere recibir, no recibirá. No va a recibir nada, pero tampoco dará fruto. Y será siempre esto, ¿no? Una pequeña plantita, una pequeña semilla que se perdió en las profundidades de una tierra árida y seca y se perdió. No sabemos qué tipo de semilla fue, qué tipo de árbol o qué tipo de arbusto o qué tipo de iba a ser. ¿Seguimos con el Padre? Degradante. Y no nos permite desarrollarnos. Entonces, ojo, y parte de nuestros miedos, de aquello que nos arrebata la vida, es el conformismo. Hay situaciones, ciertamente, que están,
Hay situaciones que están fuera de nuestro alcance. Hay realidades que no podemos manejar. Pero eso no es justificación para dejarnos de conocer y confiar en la gracia del Espíritu Santo para que aquello que sí está en mis manos, sencillamente lo eche para adelante. Hay una frase de algún sacerdote que escuché que decía: los imparables entrenan todos los días, pero los perdedores se quejan de todo, de todos y todos los días. Ya basta, pues, hermanos, de refugiarnos en el conformismo, de refugiarnos en la mediocridad, de rendirnos en el esfuerzo. Porque algunas veces no vamos a ver el fruto de nuestro propio esfuerzo. Si tenemos la dicha, la gracia de ver el fruto de nuestro propio esfuerzo, bendito sea Dios. Y si no lo vemos, bendito sea Dios, porque ha sido siempre en su nombre. Y todo lo que hagamos en nombre del Señor ya es beneficioso para nuestra propia santidad. Lo único que necesita entonces el Señor es la disponibilidad de cada uno de nosotros para que entre en lo más profundo de nuestro ser el Espíritu Santo con todos sus dones y podamos ser entonces miembros activos de ese cuerpo que es la iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Por ahí también hay una frase que me la robo, que dice: lo único que necesita el mal es que los hombres buenos no hagan nada. ¿Qué hago yo con ello? Si me considero bueno, si me considero buena gente, buena persona, pero no hago nada de bondad, eso es suficiente para el mal. Lo único que necesita el mal es que la gente buena no haga nada. Ahí está. Y otro mal que llena nuestro corazón de miedo y que necesita ser refrescado por el don del Espíritu Santo es la indiferencia o la indolencia. Es muy complejo. También es otro tema para poder reflexionar en otro momento. Pero ciertamente necesitamos que el Espíritu Santo conmueva nuestro corazón, nuestras entrañas. Se mueva con Él, se conmueva, para poder salir de la indiferencia y de la indolencia, de las cosas que no me duelen o de las cosas que sencillamente no me afectan. Porque entonces eso me despersonaliza, eso me arrebata parte de la vida. Si yo amo la vida, si tú amas la vida, la promovemos en todo momento y con toda persona. No siempre vamos a acertar cuando hacemos el intento de promover la vida, pero si es en nombre del Señor, como lo dije anteriormente, eso da su fruto. Ese bien se replica. Ese bien se multiplica. Ahí, ante la indiferencia, necesitamos entonces siempre esa ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos esa sabiduría para poder entonces vivir sabiamente. El sabio no es aquel que sabe muchas cosas o aquel que conoce muchas cosas. El sabio es aquel entonces que confía en que lo que no sabe está en manos de Dios y en que lo que sabe también, tan sencillo como eso. No voy a complicar el don. ¿Cómo actúas tú ante estas realidades? La indolencia actúa muchas veces cuando pedimos justicia. Sí, queremos un poder judicial o queremos justicia, y justicia y justicia. ¿Cómo soy yo en mi casa? Promuevo verdaderamente la justicia. Soy justo en las relaciones con los que están a mi lado. Mis hijos, mi esposa, mi esposo, mis padres, mis hermanos. Cuando nos demos cuenta de todas estas realidades, que no son siempre cómodas, que no son siempre fáciles y que muchas veces tendremos la vida entera para constantemente estarlas entregando, esa es la mejor disposición. La longanimidad como fruto del Espíritu Santo
que algunas veces se nos olvida o desconocemos esas palabras tan complejas y que son frutos tan sencillos del Espíritu Santo. La longanimidad, es decir, la perseverancia en medio de la adversidad. La longanimidad y la perseverancia son cosas distintas, son parecidas. En cuanto que la perseverancia, continúo haciendo las cosas cuando me está yendo bien, persevero. Pero la longanimidad es la perseverancia en medio de la adversidad. Una figura, vamos a decirlo así, un pez es perseverante cuando está a favor de la corriente, pero un pez es longánimo cuando nada en contra de la corriente. Persevera en contra de la corriente. Así tenemos nosotros que pedirle al Señor ese don, ese fruto del Espíritu Santo. La longanimidad, la perseverancia en medio de la adversidad. Porque cuando nos está yendo bien en todo momento, somos capaces incluso de olvidarnos del Señor. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo está ahí presto, como esa gran verdad de Dios, como el mismo Dios en la tercera persona, en la Santísima Trinidad, que se nos da en todo momento y que se nos da y renueva en nosotros toda nuestra existencia. Ahí está recordándolo en la primera lectura. Cómo entonces nos hace una evocación del Génesis. Cuando Dios, y el mismo Evangelio nos lo dice, cuando Jesús sopló sobre ellos el Espíritu Santo el mismo día de la resurrección. Nos recuerda entonces el Génesis, cuando Dios con sus propias manos formó al hombre y sopló sobre él el Espíritu y le dio vida, y le dio vida. Jesús hace en nosotros con ese soplo del Espíritu una nueva vida, una nueva creación. Ese es Pentecostés. Nace la iglesia que reconoce sus miedos naturales, que son necesarios, pero sus miedos que atentan contra la vida, porque los miedos naturales conservan la vida, pero los miedos espirituales atentan contra la misma vida. Nos hacen creer que vivimos conforme, pero nos olvidamos y desperdiciamos la gran vida que el Señor nos da a través de sus dones. Esta es la esperanza que el Señor hoy siembra en su iglesia. En esta semana tengo el proyecto, ojalá Dios quiera que se pueda dar así. Tengo el proyecto de reflexionar a través de este mismo medio acerca de cada uno de los dones del Espíritu Santo. Ya tengo el material, ya tengo todo esto, ojalá que tenga buen internet para subirlo. Pero vamos a reflexionar sobre cada uno de los dones para vivirlos hoy. Vamos a llamarlo Pentecostés. ¿Y ahora qué? Lo celebramos litúrgicamente. Conocemos sus dones. Conocemos la doctrina o el contenido de todo ello. Ahora, ¿cómo lo llevo yo a mi vida? He dejado de decir muchas cosas y seguramente dentro de ustedes hay muchas cosas más que necesitan escuchar. Ojalá que abramos siempre nuestro corazón, nuestra mente a esa gracia del Espíritu Santo. No estamos solos, porque esa es otra amenaza que ya por el tiempo no voy a tocar y ya está un poco oscuro y está chispeando. La soledad. Cómo la soledad también nos arrebata la esperanza. Nos arrebata muchísimas cosas y la soledad no solamente aquello de no tener a nadie al lado, sino la soledad incluso en medio de una gran cantidad de gente. ¿Cómo estoy yo viviendo ello? Vamos entonces a confiar en la gracia del Espíritu Santo para que siempre Él, que es nuestra compañía, que es aquel que dinamiza nuestro espíritu, que es aquel que dinamiza nuestras comunidades, transforme el mundo. Como el mundo lo necesita, pero no lo sabe. Y como nosotros lo sabemos y lo necesitamos. Confiemos pues en la gracia del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus comunidades y familias, y les acompañe siempre. Que tengan una muy, muy feliz semana, un Pentecostés todos los días de su vida, y en medio de la realidad que hoy vivimos como nación y como mundo entero, sintamos ese calor ardiente en nuestro corazón para salir adelante, dejándole nuestros miedos, aquellos que nos deshumanizan, en las manos del Señor y permitiéndole entonces ser fecundos en todo momento y en su nombre. Feliz semana para todos.
Espíritu Santo, enséñame a orar y a confiar en ti. Santo, 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 Espíritu Santo, Espíritu Santo. Toda una reflexión muy, muy profunda, ¿no? Muy para que cada uno de nosotros nos pongamos a pensar en este Espíritu Santo que no solamente que vino a los apóstoles, a los discípulos, y no por primera vez, porque el Espíritu Santo ya vino por primera vez, digamos, cuando Dios crea el mundo. Pero el Espíritu Santo, que viene así a una muchedumbre, a una cantidad, fue en el día de Pentecostés. Y a mí me gusta esto de decir Pentecostés y después qué. Porque quizás durante mucho tiempo nosotros estamos preparándonos para Pentecostés. ¿Y cuánta gente, por ejemplo, de la iglesia, nuestras propias comunidades, nuestros propios hermanos, se habla demasiado de la preparación para la venida, para la llegada del Espíritu Santo? Pero, ¿qué pasa después de Pentecostés también? Uno tiene que pensar si realmente Pentecostés en cada uno de nosotros, esta nueva venida del Espíritu Santo, dio los frutos que tiene que dar en cada uno de nosotros. Si nosotros hemos permitido que esos frutos sean una realidad. A mí me gustó cuando habló de la justicia. Acá tengo todo algo que me tapa, que no sé qué. Me gustó mucho cuando el Padre habló de la justicia, porque esa es una realidad, ¿no? Y una realidad que tiene que ver con el Espíritu Santo, porque ¿quién más justo, quién más equitativo, quién más equilibrado, quién más perfecto que el Espíritu Santo? Pero nosotros los hombres también tenemos el deber y la obligación de ser justos. No podemos decir que estamos llenos del Espíritu Santo si no practicamos la justicia ante los hombres. La justicia tiene que ver con el amor. Una persona que es injusta es una persona que es egoísta, que llega a ser cruel si es injusta. Pero una persona que es justa es una persona que tiene un corazón bondadoso, que tiene un corazón semejante, compasivo, semejante al de Cristo. Por eso también tenemos que rever nuestras actitudes nosotros como predicadores, nosotros como que pertenecemos a grupos de oración, a la renovación carismática, que somos miembros de esta iglesia a la que amamos, a la que consideramos nuestra madre. Yo considero a la iglesia como mi madre también. Pero, ¿cómo actuamos? ¿Actuamos de la misma manera dentro de nuestros grupos de oración? Dentro de nuestra iglesia, de nuestras ceremonias, donde parecemos que realmente somos muy justos, somos muy buenos, pero cómo obramos y cómo actuamos, como él decía, ¿no? El justo debe ser justo en todas partes. ¿Qué pasa con la justicia dentro de nuestro hogar? ¿Cómo practicamos la justicia con nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros empleados, si los tenemos? ¿Cómo practicamos la justicia con nuestros vecinos? En todo esto va el cómo fue Pentecostés, si hemos recibido verdaderamente el Espíritu Santo, si ese Espíritu Santo realmente hemos permitido que haga su trabajo en nuestro interior. Y entonces con la justicia lo ponemos en práctica. A mí me gustó eso de la justicia porque yo lo veo de manera permanente en mucha gente que habla mucho de la justicia, no solamente de la justicia de los gobiernos, sino de la justicia en su totalidad, ¿no? Y sin embargo, en el ámbito privado, en su intimidad, en sus hogares,
vemos que quizás las personas fallan en ese aspecto fundamental que es el de ser justos con nuestros seres queridos también. Sí, a mí me llamó la atención y quería recalcar la última partecita de lo que dijo el padre, que nos llama a promover la vida en nombre de Dios. O sea, a promover la vida a nuestros hermanos, a nuestros familiares. Es decir, tratar de ser buenos, bondadosos, solidarios. Y recalco también que pedir la sabiduría de Dios, o sea que no es la sabiduría de ver la vida desde el punto de vista de Dios, ¿no? Es decir, a ver, ponerse, digamos, cómo ve Dios la vida, eso es pedirle al Señor la sabiduría. Y bueno, y actuar, muchas veces cuando a uno le faltan fuerzas también. Yo quería leer, justo había abierto la palabra de Dios en Isaías 40:31. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, dice la palabra. Que a través del Espíritu Santo, si es que estamos dentro de la voluntad de Dios, Dios nos va a dar la fuerza necesaria para seguir ese camino y poder seguir haciendo las cosas que realmente tenemos que hacer, es decir, promover la vida en nombre de Dios. Sí, que tiene que ver también con la perseverancia, con haber recibido, ¿no?, ese don, porque también el ser perseverante es una gracia que es un fundamento, porque quizás una noche de oración, una noche de fusión de Espíritu Santo, sentimos que entramos en el reino de Dios, que el reino de Dios ha bajado hacia nosotros y nos sentimos pletóricos, eufóricos, llenos de gracia, llenos de luz y con las mejores intenciones para más adelante. Y resulta que después se nos terminaron las alas de águilas, ya no corremos, ya no tenemos las mismas fuerzas, y de pronto empezamos a caminar de una manera mucho más lenta, hasta que nos quedamos en el camino, y nos quedamos a mitad del camino. Y eso no puede ser. Jamás aquel que está lleno del Espíritu Santo puede quedarse a mitad del camino. Porque el Señor nos muestra un camino, nos da un camino, pero es para que lo hagamos junto con Él y para que lo hagamos hasta el final. Hasta el final tiene que ser con Él. No nos podemos quedar a mitad del camino porque también es la vida la que se nos queda por la mitad. Es como si nuestra vida no la desarrolláramos totalmente desde el principio hasta el fin, sino que nos quedamos... El Padre nos dice que no seamos mediocres, o sea, que el conformismo y la resignación, o sea, tenemos que evitar eso, porque eso es ser personas mediocres. Y los cristianos, nosotros que hemos recibido el Espíritu Santo, tenemos que ir para adelante, o sea, tratar de seguir avanzando. Y el Señor seguramente nos va a dar fuerza para poder seguir, para poder llegar a esa orilla, para no quedarnos en el medio del río. Es verdad, pero todo eso también tiene que ver con la fe. Tiene que ver con la fe y con la fidelidad. La fe que nos da Dios es lo que nos hace permanecer fieles, es decir, el que nos hace caminar, perseverar hasta que lleguemos al fin del camino llenos de Espíritu Santo. Después también a mí me gusta cuando habla de que tiene que ver esto con la perseverancia, con la perseverancia, con la fidelidad, y con no cansarnos y quedarnos a mitad del camino. Y a mí me gusta mucho este ejemplo del pez, que cuando es perseverante
que es capaz de seguir nadando contra la corriente. En cambio, el que tiene longanimidad es aquel que no va contra la corriente. Y muchas veces nosotros, por ejemplo, para proclamar la palabra, sí, es muy hermoso proclamar la palabra de Dios y decir Jesús vive, ha resucitado, ha muerto por cada uno de nosotros, Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y lo decimos en medio de un montón de gente que tiene fe. Más o menos, pero que tiene fe. Pero ¿nos animamos acaso a proclamar al Señor? O sea, a ir contra la corriente en los lugares donde no hay fe, donde no se cree. O ahí ya arrugamos. Ahí decimos, no, yo acá no me meto. Yo justo estaba No, pensando en eso hace un rato, porque parte de nuestra vivencia es la autenticidad. El espíritu, nosotros somos uno para Dios, sin embargo nosotros somos varias personas para la sociedad. Y es como decís vos, en el grupo hasta nos animamos a decir, bueno, bendecido descanso, que es un saludo. Ahora, cuando hablas afuera, chao, buenas noches, que duermas bien. No digo que sea obligatorio, es ser la misma persona a los dos lados. Quizá no tenemos la posibilidad de usar los mismos códigos lingüísticos en un ambiente donde no nos entienden y vamos a parecer pesados. Pero el testimonio sí lo podemos dar. El testimonio ante una dificultad lo podemos dar, especialmente ante una dificultad. Es el momento en donde, no sé, el otro día un compañero me decía, tengo tanta bronca por esto que me hicieron el trabajo, y yo te juro que cuando tenga la posibilidad me voy a vengar, no sé qué cosa me decía. Y yo digo, en el momento, digo, pues eso no, le iba a decir, eso no le gusta a Dios. Y digo, no sé si es tan creyente o no, pero supongo que el Espíritu me habrá inspirado. Bueno, pero sinceramente, si esos son los sentimientos que motivan lo que vos vas a actuar, realmente no sos vos el que está actuando, sino la bronca que tenés, y lo tratás de canalizar por esa forma. Es muy difícil poder seguir dando el testimonio si no estamos dispuestos a la acción del Espíritu en ambientes, como dice Julie, que son distintos, ¿no? Y es muy difícil dejar ser uno mismo discutiendo con el vecino, porque cuando hablaba ella yo empecé a rememorar, lamentablemente, antitestimonio, las veces que me he discutido con algún vecino, me he peleado con algún compañero de trabajo. Y es cierto, digo, ¿cuántos Sergios hay? Se ve que hay muchos. Bueno, tiene que haber uno en el nombre de Dios. Pero eso nos y pasa a gracias al todos. Espíritu Santo, sí, claro. Recordar siempre que somos humanos, que Sí. enojamos, nos cansamos, bueno, estamos tristes, bueno, somos personas, pero Claramente. bueno. sí, él también nos habló sobre la soledad. Yo creo de que eso es muy importante. Hay mucha gente, como él decía, ¿no? Hay mucha gente que se siente muy sola porque está sola. Y hay mucha gente que se siente muy sola rodeada de un montón de gente. Uh-huh. Pero yo creo que esa soledad, que en realidad es un vacío que hay en el corazón, tiene que ver en que no está ocupado, que hay un vacío. Que si estaría ocupado por el Espíritu Santo, si estaría ocupado por Dios, no nos sentiríamos solos, aunque estuviéramos en la cúspide de un cerro muy alto y estaríamos absolutamente solos. ¿Qué hacían los anacoretas, que se llamaban los de los primeros tiempos, los religiosos de los primeros tiempos? Ellos específicamente buscaban lugares donde estar solo, donde vivir en soledad. Y inclusive vivían en cuevas, se hacían cuevas en las montañas y vivían allí en soledad, orando, teniendo como única compañía Dios y la naturaleza y Dios, Dios en la naturaleza. O sea, de que la soledad también a veces es un impedimento, o mucha gente va a Dios y mucha gente va en busca de Dios para llenar ese vacío que tiene, para no sentirse solo.
a veces puede dar resultado el hecho de que Dios toma esa situación, el de una persona que esté muy sola, que esté muy triste, y que para no sentirse tan solo vaya a una ceremonia. Y entonces el Señor ahí aprovecha y toca ese corazón. Y ese corazón ya no volverá a sentir soledad. Pero lo malo es cuando se busca y no se encuentra, porque tal vez no se lo busca bien. Entonces, si yo voy solamente para resguardar, para tener un poco de compañía, para llenar ese dolor, ese vacío de mi corazón, en realidad es como que estoy haciendo un trueque con el Señor. Yo voy a la iglesia, yo voy a los sacramentos, yo voy a la ceremonia, pero para que llenes este vacío que tengo en el corazón, que ya no me aguanto esta soledad. Y yo le estoy haciendo ese trueque al Señor. Entonces, si no llena mi corazón, no voy más. Claro, estoy regateando, ¿no? Como el tema que dio Alejandra, exactamente. No, yo un poco lo que decía Sergio hace rato, que por ahí tenemos, yo también me veía reflejada en lo que había dicho él, que como varias Emas, ¿no? Como que por ahí tenemos que pedirle mucho esa gracia al Espíritu Santo que nos acompañe permanentemente, reforzarlo con la oración, con la palabra viva, es permanente, ¿no? Porque somos humanos, o sea, por ahí tenemos la gracia, estamos bendecidos y sentimos que tenemos esa paz, y por ahí no, por ahí nos sacamos de foco con alguna situación que nos supera, y bueno, y ahí es donde necesitamos la gracia y volvemos a, eso me quedó de lo que había dicho Sergio recién, de que bueno, que en realidad por ahí decimos, nos quejamos del gobierno. Bueno, a mí no me gusta quejarme, quizás antes me quejaba, pero escucho permanentemente en la oficina que se quejan de los paros, del gobierno, y nosotros tenemos que seguir trabajando, o sea, sigamos activos, no nos quejemos porque igual la cosa afuera no va a cambiar y nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena, o sea, sigamos trabajando para el bien de todos y haciendo las cosas como mejor creemos que las hacemos, ¿no? Creo que los seres humanos, me incluyo en este caso, no somos perfectos, o sea, vamos buscando la gracia de Dios, del Espíritu Santo que nos acompañe para ir siendo un poquito más parecido a Jesús, digamos. Eso es lo que me quedó de lo que escuchaba que hablaban ustedes. Hay una frase de Pablo, que dice, cuando hablaba del aguijón, 3 veces le pedí a Dios que me quitara el aguijón y él le dijo, no te lo quito, solo mi gracia te basta, porque Dios se hace grande en mi debilidad. Y de paso, han puesto una película hace poco que se llama Pablo, Apóstol de Cristo en Netflix. No sé si alguno tiene o alguien de la audiencia. Hermosa. La voy a ver. Hermosa, hermosa. Y justo trata este tema que acá comentó Emma. ¿No, Raúl? Sí, es muy La voy a lindo. ver. Yo creo que todos tenemos un poquito de todo. Es decir, nadie en este mundo va a lograr la perfección total y absoluta porque indudablemente tenemos la debilidad de la carne, pero tenemos la fortaleza del espíritu. Entonces son dos cosas que van parejas, ¿no? La debilidad que nos permite a veces dar un tropezón y la fortaleza y la fuerza del espíritu que nos permite levantarnos. Lo importante es no quedarnos, si uno cae, no quedarnos caídos. Lo importante es levantarse. Y si nosotros tenemos la fe, la confianza y la esperanza de que Dios siempre va a nuestro lado, que siempre está a nuestro lado, no nos va a permitir que aquellos que tienen un corazón que sea abierto para que este Espíritu Santo venga, lo tome, lo llene y lo haga inmensamente feliz, no va a permitir que se pierda. Ya dice la palabra, no quiero, decía Jesús, que ninguno de lo que me has dado se pierda. O sea que la lucha no es solamente nuestra, la lucha también es la de Dios. Porque nosotros somos aquellos que el Señor ha elegido para que no se pierdan, porque somos sus hijos. Y entonces
Señor también está atento a quienes de verdad nos hemos entregado de verdad al Señor, le hemos dicho que sí, y de verdad lo sentimos y nos enamoramos alguna vez profundamente y nos seguimos enamorando todos los días porque todos los días Él se nos revela de una manera especial en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, pero cada vez que Él se revela en una palabra, en un hecho, en una circunstancia, es como que nos enamoran nuevamente. Y esto es así, ¿no? Es como que nos vamos enamorando cada vez más. Y esto es lo que quiere Dios, que ninguno se pierda, y ninguno que ame verdaderamente a Dios, ninguno que haya experimentado verdaderamente la venida, la fuerza del Espíritu Santo en su vida, se va a perder, porque el Señor cuida de nosotros. Y en eso es lo que tenemos fe, lo que tenemos que poner nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza. Y de creer verdaderamente que somos sus hijos, porque una cosa también es tener la fe, la esperanza, pero otra cosa es cuando tenemos la fe que nos da la parte filial, el reconocer, el saber, el sentirnos que tenemos un Padre y que nosotros somos sus hijos. Entonces la vida se hace buena, la vida se hace hermosa a pesar de todos los problemas, las dificultades. Ya todo es pasajero, pero lo que no es pasajero es el poder de Dios, es el Espíritu Santo de Dios. Ese es el que permanece, es el que está, el que nos cuida, es nuestro guardián, el que guarda y el que nos ama como nadie nunca nos amará jamás. Amados del Señor, qué bonito que ha sido esto que el Padre Ricky nos envió. Perdón, yo le digo el Padre Ricky, bueno, pero yo le digo el Padre Ricky, el Padre Vanesca, Martínez Vanesca. Para mí es una alegría, un gozo que Él nos envíe todas estas prédicas, porque son de mucha instrucción, son de mucha sabiduría y vienen de un corazón que se nota en el Padre, que está lleno del Espíritu Santo, que está lleno de Dios. Fíjense que Él está en Venezuela, está en un lugar bastante complicado, bastante difícil, y en uno de los primeros momentos que Él nos hablaba sobre tantas dificultades que existen en ese país, nos decía que Él iba a comprar agua, bidones de agua para poder tener en su monasterio. Y así es, así pasa. El agua la tienen que comprar. Nosotros tenemos, gracias a Dios, la posibilidad de tener agua acá. Abrimos un grifo y tenemos agua. Y sin embargo, bueno, Él sigue quedándose en Venezuela. Él sigue estando en ese lugar, perseverando, luchando con la espada de doble filo que es la palabra. Y es el mensaje, yo creo, más grande que nos puede dar de todas las cosas que nos dijo que son maravillosas, que están en las Escrituras, que muchas las conocemos, pero el testimonio personal es tan válido, es tan importante, que es el que nos llega verdaderamente al corazón y el Espíritu, a través de un buen testimonio, puede transformar nuestra existencia, nuestra vida. Amados del Señor, Dios, no olvidemos nunca jamás que Dios nos ama con amor paternal, que es nuestro Padre, que su amor es infinito, grande, poderoso, fuerte, inmenso, que no hay poder más grande que el de Él, por lo tanto no hay amor más grande que el de Él. Así es que con este amor que nos queda en el corazón, los esperamos el próximo viernes a las 20 horas en este programa que llamamos
encuentro Quiere ser amado. con el amado. Quiere ser amado. El amor quiere ser amado.